Hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver semejanza de triángulos. Para ver cuándo dos o más triángulos son semejantes, tenemos que ir a referirnos a videos anteriores cuando hay triángulos congruentes, que es muy parecido a la definición de triángulos semejantes. Primero, acá hay dos triángulos que son muy parecidos. No voy a decir iguales, pero son muy parecidos. Lo único que van a ser iguales en este caso van a ser los ángulos. Por ejemplo, este ángulo tiene la misma medida que este ángulo. Por lo tanto, ese ángulo y ese ángulo son iguales, pero no los lados. Los lados van a estar en otra medida. De igual manera, este ángulo beta va a ser de igual medida que este ángulo beta prima. Y este ángulo gamma va a ser de igual medida que este ángulo gamma prima. Bien, si tenemos esas indicaciones de que ángulos son iguales entre dos triángulos y los lados distinta medida, ya estamos de lleno a la definición de semejanza de triángulo. Por lo tanto, cuando tengo que en el triángulo ABC, y vamos a incluir este símbolo, ese símbolo de semejanza, ese triángulo ABC va a ser semejante al triángulo DEF, si solo si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, que el ángulo BAC debe ser congruente. Este símbolo de congruencia lo habíamos visto en videos anteriores. Este símbolo es de congruente. Tiene que ser congruente o igual al ángulo EDF. EDF. O sea, ángulo alfa tiene la misma medida que el ángulo alfa prima. Segunda condición, que el ángulo ABC es congruente o tiene igual medida que el ángulo DEF. Y por último, que el ángulo ACB tiene igual medida o es congruente con el ángulo DFE. Bien, eso es referido a los ángulos. ¿Y qué pasa con los lados? Si tengo ángulos iguales, los lados tienen que estar en la misma proporción. Veamos. Este lado, AB, tiene que estar a igual proporción que DE. Y como son de igual proporción, tiene que ser con AC, DF y por último CB o BC tiene que ser en proporción con EF. Si se cumple que la proporcionalidad de estos lados es igual a un K, a una constante, si son todo igual a una constante, quiere decir que ese triángulo y ese triángulo son semejantes. Entonces, para concluir, cuando dos o más triángulos son semejantes, es que se debe cumplir que los ángulos deben ser iguales y que los lados deben estar en proporción.